A todos los que nos ven a través de este canal de YouTube. Hoy tenemos una conversación especial con un amigo que conoce bastante de la historia de la villa y de eso vamos a hablar. Precisamente de tantas cosas que han sucedido en el devenir histórico de nuestro pueblo. Y se trata de Arévalo Omar Márquez. Decimos este nombre y mucha gente quizás no lo reconoce, simplemente lo conocemos popularmente como Omar Márquez. Omar, bienvenido. Quiero saber si tú naciste acá en la villa, dónde te criaste, en qué sector de la villa, si fuese el caso que naciste, en qué año, si podemos saber esos datos. Como no, yo nací donde hoy en día trabajo, donde está la empresa donde trabajo, que es Dispasa. Ahí había una casa que era de una tía mía. Mamá vivió en esa casa y yo nací ahí vía, como era la costumbre de la época, vía comadrona. Yo nací ahí y siempre viví por muchos años en el sector. Después me tocó, o nos tocó como familia, emigrar a Maracaibo cuando mi hermano Jesús empezó en la universidad. Nos fuimos a Maracaibo y estuvimos alrededor de 2 años y después regresamos a la villa, al mismo sector. Sí, estamos hablando de qué año, ¿en qué año naciste tú? Yo nací en el 53. Yo tengo un número cabalístico, porque yo nací el 9/9 a las 9 de un año que, si sumamos los dígitos, dan 9. Yo creo en el 9, nunca me he sacado nada, pero teniendo tanta afinidad con ese número, no sería de extrañar que algún día acierte algo con ese número. Ahora, Omar, que me gustaría hablar, porque es quizás una persona que quizás te traza el camino. Mucho de lo que tú eres actualmente se lo deben a tu papá, tengo entendido. Tú me corriges, ¿no? Y me gustaría hablar de quiénes eran tus padres y sobre todo la parte de Maximino, que también es un personaje muy conocido en nuestro municipio. Sí, cómo no. Te voy a hablar de papá. Papá nació en 30 de junio de 1906 en Arimpias, en la casa donde vivió su familia. Años después ellos la donaron y es donde funciona la Iglesia Católica de Arimpias. Esa fue la casa de mi papá. Yo nací, como ya te dije, en Las Palmeras. ¿Y tu mamá? Mamá vive, tiene 82 años, vive todavía, 92 años. Me estoy comiendo 10 años. Si mamá me oye, me dice, pero bueno, mi mamá vive en Maracaibo, todavía vive, con unos hermanos míos, porque de papá yo soy el único. Yo soy el mayor de mamá y el menor de papá. Yeah. Pero por razones un poco más largas de contar, me crié con papá y su, vamos a decir, señora, porque tampoco fue su esposa, porque nunca se casó, pero con la mujer con la que siempre vivió, o sea, toda la vida vivió, que se llamaba Laura Rosa Finol López, pero conocida como Luisa Finol. Era de Machique y se fugó con papá desde muy joven y siempre anduvieron dando sus tumbos por ahí hasta la muerte de ambos. ¿Y tú te criaste en parte con ella, ¿no? Con ella desde los 7 meses de edad. Ah, ok. Mi mamá vivía muy cerca. Vamos a diferenciar mi mamá biológica y mi mamá, porque la otra. Sí, ambas son tu mamá. Ambas son. Sí, ahora me gustaría ver, o sea, ¿a qué se dedicaba tu papá? ¿Cómo lo crió ustedes? ¿Qué hacía? Papá tenía, desde siempre, fue repuestero. Fue la primera venta de repuestos que tuvo la Villa del Rosario. ¿Dónde estaba ubicada?
Cuando estuvo en los Paragüitos, ahí había un localcito donde él vendía repuestos. Cuando se muda a Las Palmeras, la venta de repuestos se muda a Las Palmeras. Posteriormente aparecieron otras ventas de repuestos, como la de David Martínez, que puso a trabajar a Astolfo, que creo que había sido empleado de papá. Pusieron a Astolfo, que lo pusieron Aguirre, porque Astolfo había trabajado con papá y era muy amigo de papá también. Y entonces David abre una venta de repuestos y creo que su primer empleado, no sé si hasta socio llegó a ser, en sus inicios Astolfo Aguirre. Todavía no era gasolinero. Papá sí era ya gasolinero de vieja data, porque papá va de los Paragüitos. Allí comenzó él en los Paragüitos. En los Paragüitos. Tanto la venta de repuestos como la... Y después, como preguntabas que de qué vivía o de qué nos manteníamos. Bueno, nos manteníamos... Las Palmeras siempre fue un sitio estratégico de viajeros. Entonces él tenía la estación de servicio y tenía un restaurante que había y una cafetería que todavía, la cafetería sobrevive, no como era en aquella época, pero sobrevive, y él atendía las ventas de repuestos en sus ratos libres, ¿no? Porque después fue abandonando el manejo directo de la estación y se fue quedando solo con los repuestos que aparentemente lo apasionaban más. Es cierto que quien vitaliza ese espacio de la palmera es tu papá Maximino. Me dicen que incluso que él sembró las palmeras, ¿no? Sí. Los cocos que también. No, eso es cierto. Él, te estoy diciendo que él se puso a buscar un sitio donde mudar la estación de servicio y que quedara en la carretera nueva, porque ya se sabía que la carretera estaba en el rumbo de la carretera. Y había un sitio ahí que era donde guardaban los cañaderos, la madera, era un sitio abierto. Si busco, posiblemente consiga fotos de helicópteros ahí, porque una vez que hubo un movimiento ya más fuerte comercial, y él en ese sitio que hace el negocio de la bomba, y que hace la cafetería, y que hace el restaurante, y que hace la venta de repuestos, estaban todos seguidos. Después él mudó la venta de repuestos para el frente, donde estuvo hasta el final. Él es el fundador, ahí no había ni una casa ni nada. Pero siempre que se comienza un negocio que es más o menos exitoso, se empiezan a construir casas alrededor. Posterior a eso, el ministerio, nosotros le decíamos el ministerio, lo que era el MOP, instala al lado, en un área muy cercana a la estación de servicio, un campamento que existe, ya no como MOP, que era Ministerio de Obras Públicas, ya como, eso desapareció, después fue MTC y ha tenido distintos nombres, pero como campamento de obras públicas desaparece, y eran los que estaban desarrollando el resto de la carretera. Para ese desarrollo, el gobierno trajo un lote de andinos, básicamente trujillanos. Esos trujillanos, cuando llegan a la villa, intentan instalarse y construyen sus casas alrededor del campamento donde ellos trabajaban, el MOP. Y cuando deciden hacer ya más legal algunas cosas y darles nombre, papá fue uno de los consultados y papá dijo: no, esto debe llamarse Barrio Trujillo. Aquí toda la gente que hay son de Trujillo. Eso incluye a mi mamá, que fue de la gente que vino de Trujillo, y una cantidad de tíos míos y otros parientes y tías y muchas otras familias, porque vino un contingente de trabajadores a continuar las labores de la carretera. Qué bien, Omar. Bueno, ya dibujamos un poco lo que es tu papá, Maximino. Me gustaría saber un poco de tu época de estudiante. Estudiaste en el liceo, ¿no? ¿En el Liceo Perijao o en el Liceo Julio César?
Yo cuando arranqué en el liceo, creo que era el segundo año como liceo público Julio César Sala. Ya era Julio César Sala. Yo ingresé en el año 72. Ese año yo tenía algunas inclinaciones de tipo dirigencial, de liderazgo y cuando se hacen las elecciones para el centro de estudiantes, era prohibido estatutariamente que un estudiante de primer año fuese al centro de estudiantes, no era posible. Entonces, pero sí me permitían ser miembro de la comisión electoral. Entonces fui miembro, en primer año fui miembro de la comisión electoral que elegiría al centro de estudiantes. En segundo año fui vicepresidente del centro de estudiantes. En tercer año ya fui secretario general del centro de estudiantes y me tocó, como dirían algunos por ahí, por vicisitudes de la vida, hacerme cargo de la presidencia del centro de estudiantes. ¿A qué edad? Ahí yo debí tener 16, 17 años. Muy joven todavía. Me tocó dirigir, porque yo era secretario general, el presidente que habíamos electo era un gran amigo, abogado, Ángel Emiro Lira, que las elecciones eran en mayo y ya se termina el año y uno realmente hace su actividad prácticamente el siguiente año. Podríamos recordar los nombres de algunos de esos dirigentes juveniles, ¿no? Sí, como no. El primer presidente del centro de estudiantes, yo no estaba en el liceo, no lo viví, pero como me metí desde temprano en esas andanzas, fue Aniceto Corona. Después se graduó de médico y era neurólogo. Trabajó aquí en la villa, venía una vez a la semana hasta que murió. Después le siguió, ahí sí estaba yo en el liceo, después le siguió Félix Rodríguez, ingeniero también. Un caso anecdótico de contar. Se graduó, se montó en un carrito de tráfico en Maracaibo, se le olvidó la tesis, la perdió y nunca terminó de hacer, nunca no. Años después lo logró. Pero por 10, 15 años era ingeniero sin título. Después la universidad no se lo permitía. Eso de que se me perdió no era un argumento válido. Tuvo muchos años después que volver a hacer su tesis y le dieron su título de ingeniero. Y creo que ejerció como 2 o 3 años y se regresó a la villa a ejercer lo que fue la pasión de esa familia, no de él. Todos fueron cocineros, a ser cocineros. Sí. No sé si conocías la historia esa de Félix Rodríguez. No, mira, bueno, no sé si alargamos más la lista de los dirigentes, pero también como estamos hablando de historia, me gustaría, si tú recuerdas a los profesores también, que es importante que la gente de repente lo recuerda, la gente que ya es un poco mayor, sí. Es bueno evocar. ¿Quiénes eran los profesores de allí? Vamos a comenzar por primer año. En primer año éramos, como fui miembro de la comisión electoral, recuerdo algunos números. Éramos 152 estudiantes en todo el liceo, donde solo se dictaba hasta cuarto año. No existía el quinto año. Éramos 152 en todo el liceo. Los profesores eran, el primer año para nosotros, geografía era José Bracho Pérez, conocido por los estudiantes como Camito, cuando a él no le gustara mucho. Carlos González Paz, que era profesor de castellano y literatura. De inglés teníamos al profesor Juan Mendoza, tipo con una pronunciación perfecta. Solo lo tuve como profesor en primer año. Y creo que en segundo comenzó y después se retiró. Pero era muy buen profesor de inglés.
Estamos en primer año. Estamos en primer año, déjame recordar. Ese año ingresa al liceo, ingresó junto con nosotros, porque nosotros los que fuimos temprano al primer día de clase, nos sentamos en la acera del frente del liceo. Ahí estaba Jesús Montero, habían otros amigos, y llegó Ángel Felipe Hansen preguntando dónde quedaba el liceo. Le dijimos, no, estamos frente al liceo, este es el liceo. ¿Y usted quién es? Ángel Felipe Hansen, yo soy el nuevo profesor de educación física. No sabíamos quién era y nada. Después nos dimos cuenta que había sido un atleta destacado, fue un gran voleibolista que fue miembro de la selección nacional y que realmente elevó la calidad del voleibol, yo diría que en Perijá, pero básicamente en la villa. Eso hizo que años después, ya graduándonos nosotros, yo creo que ya nos habíamos graduado, ganara la Villa del Rosario un estadal de voleibol. Ganamos un estadal. Y eso nos permitió ir a unos juegos nacionales como refuerzos obligados. No éramos muy buenos, pero a la selección le obligaban a meter 4 jugadores del equipo que había ganado el último campeonato. Y nosotros habíamos ganado el último campeonato. Entonces fuimos Emilio Fernández, Juan Arteaga, entre otros. No, estoy intentando recordar porque hay una rotación. Creo que fue de todas maneras, vamos Millo Sandoval, que no recuerdo el nombre. Millo Sandoval, ayer o antier lo vi en la calle, está bastante llevado, pero está. Y estuve yo. Omar, continuamos con los profesores, ¿no? Que esos profesores destacados. Esos profesores, sí. En biología nos daba me imagino que se llamaría Antonio. Nosotros lo conocimos por Toño toda la vida. Toño Romero. Él era Romero Zuleta. Era Toño. Eran 2 hermanos que eran profesores, uno en matemáticas. Vive todavía, creo que está fuera del país. Después se fue y subió a las alturas como profesor. Y ya se hizo profesor de luz. Pero ese fue mi profesor de matemáticas hasta 4º año, creo. Ese se llamaba, o se llama, porque vive, Eli Ramón Romero. Le decíamos Mon. Nosotros no, era un hombre que venía de su casa. De su casa lo llamaban Mon, nosotros también le decíamos Mon. Y Toño, que me imagino, por lo que te digo, debió llamarse Antonio, que era profesor de biología. Esos fueron nuestros profesores, los que más recuerdo, pues, y los que más tiempo estuvieron. ¿Y en esos tiempos estaba el profesor Vilio? Ya el director era Dilio. Cuando el liceo arranca, como el liceo Julio César Salas, arranca con Dilio de director, y a mediados de año incorporan a Oscar Soto Nava, no teníamos subdirector, como jefe de seccional. Era licenciado. Y de secretaria, no lo recuerdo. La secretaria, habían 2 secretarias, una era Luisa Romero, o de Romero. Luisa era de Romero, estoy diciéndote mal, lo que pasa es que no se acostumbra a veces a unos nombres.